Buenas compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo va en ese semestre tóxico? Aquí vamos a entender cómo sacar los segmentos tangentes normales de una función cualquiera. Así que lo primero que vamos a hacer es graficar una función cualquiera. Acá grafiqué una función cualquiera, pues no nos importa realmente qué sea, si es cuadrática, si es cúbica, no. Entonces, ya teniendo esta función cualquiera, voy a llamar la función cualquiera, voy a graficar un punto de la función cualquiera. Este punto pues pertenece a esta función. Ahora, para hacer esta demostración bella y hermosa, voy a graficar una recta tangente a la función que sea en este punto que llame M. ¿Sí? La recta tangente sería esta. Si ustedes pueden ver, esta recta se resbala como mantequilla en esa función. Aquí no hay nada problema, sí, es una recta tangente a la función en este punto. Si ustedes notan, esta recta tangente choca con el eje X, ¿sí? Choca exactamente acá. Ese punto voy a nombrarlo T. Ese punto es muy importante, ¿sí? Este punto llamado T pues, es el punto de corte con el eje X de la recta tangente de la función cualquiera. Una vez teniendo esto, voy a sacar un ángulo, ¿sí? El ángulo de elevación de esta recta tangente, o sea, el ángulo de la recta tangente. ¿Y cuál es ese ángulo? El ángulo que está acá es este, ¿sí? Lo llamé phi, ¿sí? Porque se me dio la gana de llamarlo phi. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ángulo no existe si es horizontal. Aunque si yo lo pongo acá y lo leo, el ángulo phi sería este, el que está acá. No, no es todo esto porque el programa pues me manda, si no todo puede ser perfecto. Sería este ángulo, de aquí hasta el eje X. Bueno, ahí hay un error, entonces voy a trabajar por este pedazo. Bueno, entonces ya teniendo el ángulo phi, entonces los nombré para que la demostración quede mejor, porque los necesito. Bueno, una vez esto voy a sacar una recta que sea eh, que forme un ángulo de 90 grados con la curva cualquiera, ¿sí? Con la función cualquiera. Ay, entonces a esa recta se le llama recta normal y voy a dibujarla acá, ¿sí? Si ustedes ven, esta recta forma un ángulo de 90 grados con la curva en este punto M, o sea que es perpendicular a la recta tangente, o sea, forma sí o sí un ángulo de 90 grados, acá lo pongo, ¿sí? Si ustedes ven, yo voy moviendo esto, acá pues acá serían 270 grados y acá 90 grados, entonces voy a trabajar por este pedacito. Si ustedes pueden ver, siempre se va a mantener un ángulo de 90 grados donde yo quiera moverlo. Y miremos que igualmente como la recta tangente a la recta normal choca con el eje X. En este punto, exactamente en ese punto, voy a llamarlo N, ¿sí? Este punto N, voy a llamarlo así. ¿Por qué llamo estos puntos así? Porque me interesan, me importan, ¿sí? Así como tú. Me interesa porque este segmento que está acá, el segmento TM, este segmentico que está acá, o sea, de la recta tangente, es muy importante y es lo que se le llama segmento tangente. A ver, lo coloreo, voy a colorear de azul. ¿Sí? Este segmento que está acá, el de la recta tangente, que es desde donde tengo el punto, ¿sí? De la función cualquiera hasta el eje X, se le llama T. Y ese segmento T se le conoce como segmento tangente, ¿sí? Tengámoslo muy en cuenta. A ese segmento T se le llama segmento tangente. Ay, ¿quién es el segmento tangente? Es el segmento que va desde el punto de la función, cualquiera que yo escoja, hasta el eje X, pero de la recta tangente. E igualmente, del mismo modo, de la recta normal de la función, desde el punto hasta el eje X, voy a llamar ese segmento el segmento N. No muy original que digamos, pero sí, segmento N. A este segmento N se le conoce como el nombre de segmento normal. No segmento normal porque pues es el segmento de la recta normal, que va desde el punto que escojo de la función hasta el eje X. No, no creo que sea tan difícil darse cuenta cuáles son esos puntos, ¿no? Mire, si yo lo volteo sería así. Bueno, ya tenemos eso. Ahora para nuestra demostración necesitamos hallar otra cosa más. Si ustedes ven, este punto que está acá, este punto tiene unas coordenadas, ¿sí? Tiene unas coordenadas en el eje X y en el eje Y, ¿sí? O sea, desde el origen hasta este punto sería
sería la coordenada x. Si yo acerco este punto prácticamente casi al origen, pues sería x0 y con altura y, pero no sabemos cuánto. Pero como estamos haciendo esta demostración ¿cómo es? Muy general, o sea, no nos importa en sí cuánto vale el valor x, solo digamos que acá es x y de acá es una altura y. Entonces voy a hacer una perpendicular al eje x, que va a ser la altura y, ¿sí? Entonces sería este. Ah, ¿quién es y? Sería la coordenada del punto y. Listo, como es una perpendicular, forma un ángulo de 90 grados con el eje x, ¿sí? O sea, de esa forma, si yo voy moviendo, ahí siempre va a haber 90 grados porque es una perpendicular, es la altura, ¿sí? Bien, ya teniendo esto así, si ustedes ven, voy a llamar un punto acá, el punto con el que corta la altura del eje x, lo voy a llamar el punto K, ¿sí? Punto K. ¿Para qué? Porque si yo veo desde el punto T hasta el punto K hay un segmento, ¿sí? Este segmento, si ustedes se dan cuenta, es el que está debajo del segmento tangente. Como está debajo del segmento tangente, voy a llamarlo ST, S sub T. ¿Qué quiere decir S sub T? Pues S sub T sería simplemente segmento subtangente. Oh, qué original, pues es que está debajo del segmento tangente. Pues así se le llama. No, es muy fácil entender por qué se le llama subtangente, porque está debajo del segmento tangente. Y igualmente, de la misma forma, el segmento que está, el del KN, el segmento que está debajo del segmento normal, lo voy a nombrar segmento S sub n, lo que significa segmento subnormal. Sí, no sé qué da risa porque pues subnormal, no, mentiras. Segmento subnormal porque está debajo del segmento normal. Y ya teniendo estas partes aquí, ya podemos hacer lo que realmente venimos a hacer. O sea, solamente acá fue pura nombramiento, aunque acá puedo quitar la recta tangente y puedo quitar la recta normal. Acá todavía se sigue manteniendo la misma cosa, si no, no pasa nada, no es muy complicado. Bueno, teniendo esto acá ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar al segmento tangente, el segmento normal, el segmento subtangente y el segmento subnormal en función de la función cualquiera. ¿Sí? Acuérdense que esta es la función cualquiera. Entonces vamos a hallar cuánto vale el segmento T, cuánto vale el segmento N, el segmento sub T y el segmento N en términos de la función cualquiera. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, acá hay que aplicar pura geometría. Entonces vamos a empezar a sacar cuánto vale el segmento T, ¿sí? El segmento T, lo que vale, si ustedes voy a acercar acá un poquito, el segmento T, acuérdense que es subtangente. Si ustedes ven el triángulo T, M y K forma un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá se puede aplicar un teorema de Pitágoras y T es la hipotenusa. Entonces cumple que T es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, o sea, S sub T al cuadrado más Y sub T. Ahí nada de otro mundo, ¿sí? Una vez teniendo esto acá, pues nos damos cuenta de un triste error, que S sub T al cuadrado es el segmento subtangente, pero ni siquiera conocemos cuánto vale el segmento subtangente. Entonces necesitamos aplicar otro truco para hallar primero S sub T para hallar es el segmento tangente. El trucazo viene así. Ustedes cogen el ángulo phi, ¿se acuerdan que el ángulo phi era la pendiente, el ángulo de la recta tangente? ¿Sí? Pues acá pueden ver que este es el que por acá estaría la recta tangente. Entonces voy a sacar la tangente del ángulo phi. Si ustedes sacan la tangente del ángulo phi, les va a dar lo siguiente, les va a dar cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, y que sería la altura del punto sobre el segmento ST. Bueno, aquí como que me está llegando un recuerdo de algo. Mire que la tangente de phi, ¿quién es phi? Phi es el ángulo de inclinación de la recta tangente, ¿sí? Ah, el ángulo de inclinación de la recta tangente. Me huele como a algo, como que a derivada. Ah, sí, es que la derivada, claro, no. Es que cómo se me va a olvidar eso. Claro, la tangente, el ángulo de la recta tangente se le llama pendiente, o sea, la derivada de la función cualquiera, ¿sí? Entonces ya teniendo la derivada de la función cualquiera, voy a reemplazar tangente de phi acá.
Entonces me va a quedar lo siguiente, que la derivada es igual a la altura sobre S sub t. Y aquí simplemente haciendo un despeje, voy a despejar S sub t pasando esa acá a multiplicar y el otro ahí, me queda que S sub t es igual a Y sobre Y'. ¿Sí? Donde Y' es la derivada y Y es la altura del punto, que no sabemos cuál es, pues puede ser cualquiera. Entonces miremos que acá ya saqué cuánto vale el segmento subtangente. Ojo, como es un segmento, es una distancia, es una longitud, tiene que ser sí o sí positiva. O sea que esta fracción tiene que ser positiva, no existen distancias negativas. Entonces para asegurar esta distancia positiva, simplemente las pongo en un valor absoluto. Ya, es fácil. O sea que ya tenemos cuánto vale el segmento subtangente, que es y sobre y' y asegurando un valor positivo con estas barras de valor absoluto. Bueno, ya teniendo esto aquí, ya podemos sacar cuánto vale t, porque la cuestión era primero de t, no s sub t. Así que vamos a reemplazar s sub t aquí. Y nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar y sobre y' al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Acá simplemente vamos a elevar la primera componente al cuadrado y el denominador al cuadrado y realizamos fracciones, sumamos fracciones común y corriente, como nos han enseñado en nuestra primaria, nuestro papá, nuestro profesor, nuestro amigo más querido, y nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar y al cuadrado y este denominador se multiplica con este y se pone en el denominador, que quedaría y' al cuadrado por y al cuadrado. Bueno, una vez esto, ya sí, vamos a realizar lo siguiente, vamos a factorizar y al cuadrado, porque en ambos términos hay y al cuadrado, y vamos a factorizar y' al cuadrado en la raíz. Nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar y al cuadrado sobre y' al cuadrado, que multiplica a 1 más y' al cuadrado. Pues, ¿para qué hizo eso? Pues como eso está al cuadrado, yo puedo sacarlo de la raíz, ¿sí? Sale la raíz y me sale con valor absoluto. Y nos va a quedar, por último, que t es igual a y sobre y', o sea, esto sale de la raíz, por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado. Ya tenemos acá t en términos de la función cualquiera, que acuérdense que y', que y es el punto cualquiera que escoja de la función. Miremos que acá ya tenemos nuestra queridísima, nuestras fórmulas. Entonces voy a ponerlas por acá arribita, ¿sí? Donde sabemos cuánto vale t y sabemos cuánto vale s sub t. Bueno, voy a borrar estas cosas que están acá para hacer la otra, para sacar ahora el segmento n, ¿sí? Entonces voy a borrar esto, no voy a borrar la tangente de phi porque es muy importante para ahorita. Ahora bien, miremos algo acá. Para hacer la siguiente demostración voy a realizar algo. Para sacar el segmento n, para saber cuánto vale el segmento normal, pues hacemos el mismo trucazo que hicimos en el otro, que es, vemos el triángulo KNM, es un triángulo rectángulo porque pues, es un ángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados que está acá. Entonces vamos a utilizar teorema de Pitágoras pues para sacar eso, ¿sí? Entonces nos dice lo siguiente, n es igual a s sub n, ¿sí? S sub n al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Donde sería los cateto al cuadrado y y. ¿Acá qué pasa? Lo que pasa es que no sabemos cuánto vale s sub n, o sea, el segmento subnormal. Sí, el segmento subnormal. No sabemos cuánto vale eso, pero no podemos hacer el mismo trucazo acá de sacar la tangente y hacer el cambiazo. Pero para saber primero cuánto vale s sub n, porque para saber cuánto vale n tenemos que saber cuánto vale s sub n. Entonces vamos a concentrarnos en el triángulo que tenemos acá. Veámoslo de la siguiente forma. Veamos el triángulo TMN. Si ustedes ven este triángulo es un triángulo rectángulo, porque acá ven este ángulo que está acá, es un triángulo de 90 grados, donde este ángulo es phi, ¿sí? Si yo veo cuánto vale este ángulo, bueno, si es de 90 grados, quiere decir que este y este ángulo que está acá es complementario, ¿sí? Por lo que quiere decir que ese ángulo que está acá simplemente es 90 menos phi, ¿sí? 90 menos phi. Pues claro, porque si yo sumo este ángulo me va a dar 90, más 90, 180. Ya está. Ahora bien, ahora concentrémonos en el triángulo KNM, ¿sí?
acá hay 90 grados, acá está 90 menos phi, entonces ¿cuánto vale este ángulo? Ah, bueno, si este es un triángulo de 90 grados, quiere decir que este ángulo con este ángulo es complementario, por lo que quiere decir que simplemente el ángulo que está arriba es el mismo phi que está acá, ¿sí? Ay, mira, acá está phi y acá está phi. Ah, entonces para eso fue lo que hizo eso, sí, para darme cuenta que el ángulo que está acá es exactamente el ángulo que está acá. Ya sabiendo ese, voy a borrar acá el complementario porque no me interesa y pues para que no interrumpa tanto este 90 grados, voy a borrarlo también. Sí, listo, ya sabemos eso, ya sabemos cuánto vale phi. Ahora sí, voy a hacer el mismo trucazo porque nosotros sabemos que la tangente de phi es y'. Entonces vamos a sacar la tangente de phi en este pedazo. Si ustedes sacan la tangente, les va a dar lo siguiente: que cateto opuesto, que tangente de phi está cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, S sub n es igual a y. Y es la altura. Y reemplazamos tangente de phi, que acuérdense que la derivada de la función cualquiera nos va a quedar que y' es igual a S sub n sobre y, ¿sí? Y despejemos S sub n solamente, pasando este a multiplicar, nos va a quedar que S sub n y por y', ¿sí? Ah, mire, ya sabemos cuánto vale S sub n en términos de la función cualquiera. Ah, pero acuérdense que esto es una longitud y por ende tiene que ser positiva. Entonces, para asegurar que esto sea positivo y no negativo, porque las distancias no son negativas, lo metemos simplemente en barras de valor absoluto. Ya tenemos el valor del segmento subnormal, o sea, S sub n. Listo, ya teniendo este segmento, ¿para qué lo sacamos? Pues para hallar cuánto vale este n, ¿sí? Para saber cuánto vale este n, pues simplemente vamos a meter esto en la formulita. Así que vamos a meter eso aquí. ¿Listo? Meto este S sub n, que es y por y', y lo leo al cuadrado. Entonces nos va a quedar, distribuyo el exponente, nos va a quedar que n es igual a y al cuadrado por y' al cuadrado más y al cuadrado. Muy fácil de saber eso, ¿no? Listo. Acá, igual que en el otro lado, vamos a hacer el mismo trucazo de factorizar, ¿sí? Veamos que en los dos términos el término factorizable es y al cuadrado. Entonces factorizamos y al cuadrado. Nos va a quedar esto, ¿sí? Nos va a quedar esto. Y después voy a sacar este y al cuadrado de la raíz, pero como sale la raíz debe salir positiva, ¿sí? Entonces ya aquí nos queda simplemente que n es a y por raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado, donde cierro esto en valor absoluto porque tiene que ser positivo, ¿sí? Y ya con esto ya tenemos nuestros términos. Voy a poner esto acá y voy a poner esto acá. Ya tenemos nuestros términos, ya sabemos cuánto vale. El segmento tangente es igual a esto. El segmento subtangente es igual a esto. Venga, los acomodo acá. El segmento normal es igual a esto. Y el segmento subnormal es igual a esto. Miremos que las fórmulas ya están. Acá ya queda la demostración de cuánto valen los segmentos del segmento tangente de una función cualquiera, el segmento subnormal, el segmento normal y el segmento subtangente. Acuérdense que esto es una generalización, puede ser cualquiera. O sea, para cualquier segmento tangente y subnormal es la misma fórmula, donde y es la función, donde y es el punto de altura, es la altura del punto que yo escojo, y y' sería la derivada de la función en el punto que yo escogí. Y ya, eso sería todo, muchachos. Les agradecería mucho que se suscribieran al canal, me ayudarían muchísimo con ese aporte. Y pues nada, mucha suerte en este semestre tóxico y en este año 2020 más tóxico que quién sabe qué. Y síganos, bueno, entonces que tengan un buen día.